Os voy a empezar con el tema 2 de la física y química de primero de bachillerato, que es enlace químico. El tema consta de 5 puntos. En el primero vamos a ver lo que es el enlace químico. En segundo lugar veremos qué es el enlace iónico. En tercer lugar el enlace covalente. En cuarto lugar el enlace metálico. Y por último las fuerzas intermoleculares. Enlace químico. Las sustancias químicas están formadas por átomos enlazados. Solo los gases nobles se presentan en la naturaleza como átomos aislados. Para formar estas sustancias, los átomos se unen por fuerzas atractivas que hacen que la unión sea estable. El enlace químico es el resultado de estas fuerzas atractivas de carácter eléctrico entre las nubes electrónicas con carga negativa y los núcleos con carga positiva. Se produce mediante la transferencia o por compartir electrones entre los átomos que se enlazan. Los electrones de la última capa, también llamados electrones de valencia, son los que están más débilmente ligados al núcleo y por ello pueden ser transferidos o compartidos dando lugar a un enlace químico. En la naturaleza, cualquier proceso tiende a estabilizarse de forma espontánea, lo que quiere decir que evoluciona hasta conseguir un estado de mínima energía. Así, los átomos se unen formando sustancias compuestas para rebajar su energía y, por tanto, aumentar su estabilidad. Si dos átomos están lo suficientemente separados, podemos suponer que no ejercen entre sí ninguna influencia mutua, y el sistema tiene una energía inicial que podemos considerar nula. Si ambos átomos se van aproximando poco a poco, empieza a ponerse de manifiesto la existencia de fuerzas eléctricas atractivas de cada núcleo sobre la nube electrónica del otro, lo que produce una disminución energética que estabiliza el sistema. A medida que disminuye la distancia entre los átomos, la distancia interatómica, esa situación continúa acentuándose hasta que comienzan a interaccionar las nubes electrónicas entre sí mediante fuerzas eléctricas repulsivas, que son más intensas a corto alcance. Entonces el sistema se desestabiliza progresivamente al aumentar su energía hacia valores positivos. Mediante la representación gráfica del resultado conjunto de las dos interacciones, la de atracción y la de repulsión, se obtiene la llamada curva de estabilidad energética, en la que podemos ver en la imagen la distancia en la que justo tenemos que la distancia en la que la energía del enlace es la menor posible, o sea que es el punto de estabilidad. Al aproximarse dos átomos puede ocurrir que sus características sean de tal manera que no lleguen a unirse nunca y a formar una molécula estable. Entonces se separarán de forma espontánea. Cuando esto sucede, se observa la formación de una curva de inestabilidad. La energía de disociación es la energía necesaria para romper un enlace que se ha formado. Si damos a los átomos enlazados una energía igual o mayor que la energía del enlace, conseguiremos separarlos totalmente hasta una distancia en la que no ejerzan interacciones entre sí. Entonces diremos que se ha roto el enlace químico. Vamos a ver ahora la regla del octeto y sus limitaciones. Las bases para explicar la formación de los enlaces iónicos y covalentes fueron expuestas en 1916 por Kossel y Lewis. Ambos atribuían la falta de reactividad de los átomos de los gases nobles a la estructura electrónica de la última capa llena que tienen estos, lo que les da una gran estabilidad. Lewis sostuvo que como la capa electrónica más externa de un átomo puede contener hasta 8 electrones, Ns2, Np6, esta estructura representa una disposición electrónica especialmente estable, por ser la de un gas noble. Es lo que se denomina regla del octeto. Siguiendo este criterio, los átomos se pueden unir por medio de enlaces, cediendo
captando o compartiendo electrones para alcanzar el octeto electrónico en sus capas externas y para tener así la máxima estabilidad. Se trata de una regla útil para predecir la formación de enlaces, pero que solo se cumple, y no siempre, en los átomos incluidos en los 3 primeros periodos. Para los demás casos, las limitaciones de esta regla son evidentes. Por ejemplo, el hidrógeno es estable con solo 2 electrones en su capa 1s, y algunos elementos a partir del tercer periodo, al poder alojar electrones en subniveles D, pueden rodearse de más de 8 electrones, situación que se denomina octeto expandido. Enlace iónico. El enlace iónico se produce al unirse un elemento de carácter metálico, por tanto situado a la izquierda en el sistema periódico, con uno no metálico, es decir, uno situado a la derecha. Este enlace se forma al ceder el metal electrones al no metal, transformándose ambos en iones, el metal en positivo y el no metal en negativo. Entonces se producen las atracciones y repulsiones de tipo electrostático entre todos los iones positivos y negativos presentes, con lo que se obtiene un compuesto sólido en forma de red cristalina. Un ejemplo que podemos poner de enlace iónico es el cloruro de sodio, en donde el sodio tiene una estructura de capa de valencia de 3s1 y el cloro 3s2 3p5. De manera que, para completar su octeto, el sodio cede el electrón más externo y obtiene la estructura de gas noble sodio más 2s2 2p6, mientras que el cloro toma dicho electrón obteniendo también estructura estable, cloruro 3s2 3p6. Denominamos electrovalencia o valencia iónica al número de electrones intercambiados por cada elemento en un enlace iónico. En el ejemplo anterior del cloruro de sodio, las electrovalencias de sodio y cloro son más y menos 1 respectivamente. Las sustancias iónicas no se presentan en forma molecular, sino que para estabilizarse energéticamente aparecen formando entramados cristalinos que se llaman redes cristalinas. Las redes están constituidas por iones de signo opuesto, de forma que la interacción entre los campos eléctricos de cada uno posibilita esta situación. En la red cristalina, los iones se colocan en posiciones fijas, distribuidas ordenadamente en el espacio. En el ejemplo que hemos comentado antes del cloruro de sodio, la red cristalina es de tipo cúbico centrado en las caras, lo que significa que los iones sodio más ocupan los vértices de un cubo y en el centro de cada cara, y lo mismo ocurre con los iones cloruro alternativamente, de manera que se mantiene la electroneutralidad. Veis ahí en la imagen. Propiedades de los compuestos iónicos. Algunas de las propiedades de los compuestos iónicos son las siguientes. Son sólidos y duros a temperatura ambiente, dado que se encuentran en la naturaleza formando redes cristalinas. Sus temperaturas de fusión y ebullición son elevadas. Su solubilidad es buena en disolventes polares, con separación de cargas eléctricas, que como el agua sean capaces de romper las estructuras cristalinas. Los disolventes de tipo orgánico que son apolares, por lo general, no son capaces de disolver estos cristales. Dado que los iones permanecen fijos en posiciones determinadas del cristal, su conductividad eléctrica es nula, salvo en el caso de estar disueltos o fundidos, ya que al tener así mucho más libres sus iones será sencillo desplazarlos por medio de un potencial eléctrico, con lo que su conductividad entonces será elevada. Enlace covalente. El enlace covalente se produce cuando se unen entre sí dos elementos de carácter no metálico, es decir, situados a la derecha en el sistema periódico. También son covalentes las uniones en las que el hidrógeno es el elemento unido al de tipo no metálico. Este enlace es el resultado
de que los átomos comparten electrones entre sí, rebajando así su energía y estabilizándose al conseguir estructura de última capa llena. El par electrónico implicado en cada enlace se comporta a todos efectos prácticos como si perteneciera exclusivamente a cada uno de los átomos que les une. Por ejemplo, la molécula de cloro, Cl2, está formada por dos átomos de cloro cuya capa de valencia tiene una estructura 3s2 3p5, es decir, le falta un electrón para conseguir el octeto, por lo que pone a disposición del enlace uno de los suyos. Dado que la situación del otro cloro es la misma, se produce el enlace entre ambos por compartición de dos electrones, uno de cada átomo. De este modo, cada cloro aparenta tener estructura 3s2 3p6. En el caso de que la covalencia sea mayor que la unidad, se pueden dar enlaces dobles entre los átomos e incluso triples, que se denominan genéricamente enlaces múltiples. Por ejemplo, la molécula de oxígeno, O2, está formada por dos átomos de oxígeno cuya capa de valencia tiene una estructura 3s2 3p4, es decir, les faltan dos electrones para conseguir el octeto, por lo que cada uno pone a su disposición del enlace dos de los suyos, de manera que se forman dos enlaces entre ellos o lo que es lo mismo, un enlace doble. Propiedades de los compuestos covalentes. Las sustancias covalentes pueden presentarse en forma molecular o de redes, de manera que las propiedades que presentan son muy diferentes. En las sustancias moleculares, los átomos están unidos formando moléculas que a temperatura ambiente pueden hallarse en estado gaseoso, como es el caso del oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno, el metano, líquido como el agua, el bromo, el etanol, el ácido acético, o sólido como el naftaleno, el yodo o la glucosa. Sus temperaturas de fusión y ebullición no son muy elevadas. La solubilidad de estos compuestos, excepto el agua y similares, es elevada en disolventes de tipo orgánico, apolares. Dado que carecen de cargas eléctricas netas, su capacidad conductora es prácticamente nula. Algunas sustancias covalentes también pueden hallarse en forma de redes, que son macroestructuras de átomos enlazados covalentemente. Se trata de cristales constituidos por un número muy elevado de átomos iguales o distintos, unidos entre sí. Por ejemplo, las redes formadas por átomos de carbono o de silicio. El primero se presenta en forma de diamante o como grafito. El segundo constituye la sílice SiO2 en forma de minerales como cuarzo, ópalo, etc., incluso la arena de las playas. Estos compuestos tienen altos puntos de fusión y ebullición, son duros, malos conductores de la electricidad y en general insolubles. El enlace metálico. El enlace metálico es el responsable de la unión de los átomos de los metales entre sí. Estos átomos se agrupan de forma muy cercana unos con otros, lo que produce estructuras muy compactas. Se trata de redes cristalinas. Los metales son sólidos a temperatura ambiente, excepto el mercurio, cuyo punto de fusión es menos 38,4 grados centígrados. Aunque sus puntos de fusión y ebullición varían mucho. El galio, por ejemplo, funde a 29,8 grados centígrados, mientras que el wolframio lo hace a 3.410 grados centígrados. Pueden estirarse en hilos, una propiedad que se llama ductibilidad, o formar láminas, que se llama maleabilidad. Sus superficies son pulidas y prácticamente no absorben la luz, sino que la reflejan, de ahí su brillo plateado o brillo metálico. Las conductividades térmicas y eléctricas son muy elevadas. Las propiedades de los metales indican que los electrones responsables del enlace poseen una gran libertad y facilidad de movimiento solo con pequeños aportes energéticos. Se dice que tienen los metales un mar de electrones.
Fuerzas intermoleculares. Las moléculas con enlace covalente pueden ejercer entre sí fuerzas electrostáticas de tipo atractivo, que se llaman fuerzas intermoleculares. Las fuerzas intermoleculares son consecuencia de la electronegatividad de los átomos que forman la molécula covalente, es decir, de la tendencia que tiene uno de los átomos para atraer hacia sí mismo la pareja de electrones que lo mantiene unido con el otro átomo. Lo vemos ahí en la molécula de agua. El oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno y atrae hacia sí mismo más carga que la carga del enlace. Cuando se enlazan dos átomos diferentes, se produce una distorsión en la distribución de carga electrónica en el espacio, que aumenta en las cercanías del átomo más electronegativo y disminuye, por tanto, alrededor del otro. Es por ello que se crea un exceso de carga negativa en el primero y un defecto en el segundo. Esto es lo que se llaman, que aparecen así dos polos eléctricos, que se llama dipolo, y así entonces se hace que el enlace sea polar. Cuando las moléculas con enlaces polares se encuentran cerca unas de otras, ejercen entre sí fuerzas de atracción eléctrica, debido a los polos que existen en ellas. Los puntos, por ejemplo, uno de estos enlaces son los puentes de hidrógeno en la molécula de agua. Los puntos de fusión y ebullición de las sustancias cuyas moléculas presentan fuerzas intermoleculares son mayores de lo esperado. Esto es debido a la energía adicional que hay que suministrarla para vencer estas fuerzas intermoleculares y dar lugar al cambio de estado. Bueno, pues este ha sido el vídeo de teoría de enlace químico. Ahora haré un vídeo cortito con ejercicios. Mi nombre es Mercedes López Carvajales. Aquí tenéis la dirección de mi página web por si necesitáis algo, mi correo electrónico por si queréis poneros en contacto conmigo. Bueno, espero que el vídeo os haya servido, que os haya sido de utilidad, que os haya gustado y si ha sido así, darle un like. Gracias.